Sí, es el mismo link. Hola, muéstrame tu pantalla. Llámero, llámero, llámero. No te escucho. No se te escucha nada. Ah, ya, ya. Y al otro de Activen Pica, a ver, el muestra. audio. ¿Es en serio? El de diabetes dejamos de escuchar lo del Pica, ¿no? El audio tienes que, el micrófono tienes que activar. Y si me macho el del Pic, ¿verdad? Doctor Oscar, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, vamos a iniciar nomás ya porque ya son las 5 y ya se unieron todos acá a través de Zoom y solamente el directo de Facebook ahora se están uniendo de a poco. Voy a iniciar nomás ya, Bueno, si le eh, parece correcto. sí, está bien. Ya chicos, buenas tardes a todos desde el programa de interacción comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de la ciudad de Sucre, Bolivia. Les damos la bienvenida en la videoconferencia Uso de TAC en patologías neurológicas. La misma tiene como disertante a un invitado muy especial desde Paraguay, al doctor Oscar Manuel Ucedo. Es neurocirujano en el Hospital de Clínicas y Hospital Policial de Paraguay. Es docente de semiología médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, filial Santa Rosa de la Huaral. Docente de semiología médica en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción. También quiero aclararles, chicos, que se va a enviar el formulario de inscripción para la certificación correspondiente a través del chat de Zoom y los comentarios de Facebook. Y va a tener un tiempo límite de 15 minutos y también la palabra clave es tomografía. Y ahora, sin más, le cedo la palabra al doctor Oscar. Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Es un gusto, un honor, un placer estar con ustedes ahora para compartir un poco este tema muy importante, ¿verdad? Y espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Y después, al terminar solamente la charla, vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas, ¿verdad? Si quieren. Bueno, vamos a empezar.
Hablando un poquitito primero de lo que serían en general nomás las patologías del sistema nervioso, tenemos a grandes rasgos que hay primarias y secundarias, ¿verdad? Las primarias pueden ser a su vez adquiridas y pueden ser congénitas. Las adquiridas están, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares, que son las más importantes de repente en frecuencia, ¿verdad? También las infecciosas, neoplásicas, traumatismos, degenerativas, también hay hidrocefalia y también epilépticas. En cuanto a las congénitas, principalmente las malformaciones, también hay infecciosas, ¿verdad? Principalmente de la madre al feto, y también la hidrocefalia puede ser congénita. En cuanto a las secundarias, están las sistémicas, neoplásicas y también por droga. Bueno, hablando un poquitito, ¿verdad?, de lo que es tomografía, nomás solamente para tener un poquitito de información sobre eso, ¿verdad? La tomografía es la reconstrucción por medio de un computador de un plano tomográfico de un objeto. Un haz de rayos X atraviesa al paciente. El haz de rayos atenuado que sale es medido y recogido por los detectores y estos valores se envían al ordenador. El ordenador analiza la señal que le llega del receptor, reconstruye la imagen y la muestra en un monitor. En la nomenclatura, ¿verdad? O sea, ¿qué términos debemos utilizar al hablar, al describir y al hablar de una tomografía? Principalmente hiperdensidad, hipodensidad e isodensidad, ¿verdad? La hiperdensidad se refiere generalmente a una imagen clara o blanca. Un ejemplo es la sangre. Una hipodensidad es una imagen oscura o negra. Un ejemplo es líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Hablando de cerebro, puede ser también un líquido o cualquier otra clase, o sea, por ejemplo, agua o puede ser grasa, por ejemplo. Hipodensidad se refiere a una imagen que es de igual característica que el parénquima cerebral. Bueno, esta es una imagen nomás para ver lo que fue la primera tomografía que se realizó en octubre del año 1971 en Londres. ¿Está bien? Como un poco de historia nomás, ¿verdad? Bueno, primero, antes de hablar, ¿verdad?, de lo que serían las alteraciones o las patologías que podemos ver en una tomografía, primero tenemos que saber ver una tomografía normal, ¿verdad? Este es un corte tomográfico, ¿verdad?, de una tomografía normal. La tomografía tiene varios cortes, entonces de repente utilizamos, o voy a utilizar ahora un corte estándar, nomás, uno de los que más se puede ver, más estructuras, ¿verdad? Entonces para poder describir, ¿verdad? Porque tiene varios cortes, ¿verdad? Entonces no podemos mostrar todos tampoco, ¿verdad? Entonces este sería el corte de una tomografía axial computarizada de cráneo simple en un corte axial. Esa es la forma de describir una tomografía, ¿verdad? En este caso de cráneo. Se puede ver, ¿verdad?, que generalmente todo se ve en forma de diferentes tonos de grises, ¿verdad? Unos más oscuros, más claros. Todo lo que se ve acá sería el parénquima cerebral, o sea, el cerebro. Estas estructuras más oscuras serían espacios donde hay líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Acá, en el centro, en esta parte, y la parte más clara, brillante de alrededor sería el hueso, que es otro ejemplo de hiperdensidad. Acá entonces para ver hay varias cosas, ¿verdad? Pero les voy a ir mostrando más lo que de repente más tenemos que identificar en una tomografía simple, ¿verdad? Primero, como ya les dije, lo que es el cráneo en sí, el hueso que está alrededor en forma circular. Después todo lo que está por dentro en coloración gris, ¿verdad?, es el cerebro en sí. Y todo lo que tiene una coloración más oscura generalmente son espacios con líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Es importante acá esta línea roja que se ve acá, identificar y determinar, ¿verdad?, si esta línea se encuentra bien simétrica, ¿verdad? O sea, que viene en el centro y que ambos lados sean lo más simétrico posible, ¿verdad? Esto es algo que obviamente no se va a ver, o sea, bueno, vamos a ver una línea ahí, pero tenemos que determinar que esté centrada, como se dice, la línea media, ¿verdad?, que esté bien en el centro y no desplazada hacia un lado u otro lado, ¿verdad? Después vamos a ver ahora más imágenes donde se puede ver que está desviada la línea media,
¿verdad? Porque como sabemos el cráneo es una caja cerrada, el cerebro es una estructura blanda y justamente al haber un desvío de la línea media indica entonces que hay una masa que está comprimiendo el cerebro y entonces hay riesgo vital. Bueno, entonces una de las primeras informaciones que tenemos que determinar es si la línea media está bien centrada. Acá se puede ver estructura oscura que se ve acá en el centro, ¿verdad? En forma curva sería el ventrículo lateral, ¿verdad? Sería un ventrículo lateral del lado derecho, que sería de este lado, ventrículo lateral del lado izquierdo, que sería de este lado, ¿verdad? Acá se puede ver también una cisterna, ¿verdad? Que una cisterna es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? No es una cavidad, sino un espacio, ¿verdad? Los ventrículos son, sí, cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Acá se ve un poquitito, un poco nomás donde muestra la flecha, y acá también del otro lado, lo que es la cisura de Silvio, ¿verdad? Que es una cisura bien profunda, bien reconocible y bien estudiada también cuando se da neuroanatomía, anatomía del cerebro. Bueno, después es importante también saber algo un poco más grande, ¿verdad? Que es determinar que hacia adelante está el lóbulo frontal, ¿verdad? En la parte posterior el lóbulo occipital. A los lados se encuentran los lóbulos temporales y por encima el parietal, ¿verdad? Y temporal y parietal también del otro lado. ¿Está bien? Ya les dije un poco, ¿verdad? Pero como más repetido otra vez, es importante que sepan que todo lo que está acá donde está la flecha, este lado es el hemisferio cerebral derecho, ¿verdad? Y este es el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Está bien? Eso es muy importante también que se sepa. Bueno, hablando ya un poquitito de ciertas alteraciones, ¿verdad? Ya empezando un poco a ver lo que sería específicamente el tema. Hablar un poco de lo que es cómo se ve el edema cerebral en una tomografía. Bueno, un edema cerebral sabemos que es el aumento de un líquido, ¿verdad? En un espacio, ¿verdad? En este caso, en el cerebro. Hay dos tipos de edema principalmente, ¿verdad? En cuanto a su mecanismo de formación, ¿verdad? Que son el edema citotóxico y el edema vasogénico. El edema citotóxico se ve de esta forma, así, ¿verdad? Se ve como un área delimitada de hipodensidad, ¿verdad? Hipodensidad. Este es, en cuanto a patología, esto es un ACV isquémico, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber entonces ya que un ACV isquémico, ¿verdad? Se ve también de esta forma, por cierto, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, pero también da un edema de tipo citotóxico que se ve de esta forma, ¿verdad? ¿Está bien? Esta es la forma entonces en que se ve un edema citotóxico que, vamos a decir, en cuanto a su mecanismo de acción, se produce por una falla en la bomba de sodio y potasio, por lo que hace que se produzca ahí la alteración del líquido intracelular e intersticial. ¿Bien? Este es un edema vasogénico, el otro tipo de edema también muy frecuente, ¿verdad? Que tiene un nombre, que es un nombre, digamos, entre comillas, artístico, ¿verdad? Que es más conocido como un edema en dedos de guante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se puede ver cómo tienen como unas formaciones que parecen dedos, ¿verdad? Que se van desde el interior de la parte central hacia la superficie, ¿verdad? Del cerebro. Acá también se puede ver como que son dedos, ¿verdad? Que se extienden, ¿verdad? Entonces, por eso se llama también una forma descriptiva es decirle un edema en dedos de guante. En este caso, por ejemplo, podemos ver que este edema está produciendo un efecto de masa, ¿verdad? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, de este lado, del lado derecho, vemos el ventrículo lateral derecho y de este lado, del lado izquierdo, no vemos. Está totalmente comprimido por el edema. ¿Está bien? Entonces, es un ejemplo de cómo puede haber un efecto de masa, ¿verdad? En una patología cerebral, en este caso un edema. Este es otro tipo de edema que se le llama intersticial, que es muy frecuentemente visto en una hidrocefalia. Una hidrocefalia vamos a ver también más adelante, pero es una acumulación de líquido dentro de los ventrículos cerebrales, ¿verdad? Una acumulación en exceso de líquido cefalorraquídeo que incluso llega a estar a tensión. ¿Bien? Y por lo tanto, acá está el ventrículo, ¿verdad?
Esto está aumentado de tamaño. Cuando hablemos de hidrocefalia vamos a comparar lo que es uno normal de uno aumentado de tamaño. Entonces este sería aumentado de tamaño y entonces se puede ver, ¿verdad? Toda esta estructura es del ventrículo. Todo esto, ¿verdad? Ventrículo lateral derecho e izquierdo, ¿verdad? Y acá se puede ver una hipodensidad alrededor de lo que viene a ser el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo en este lado. Se ve como una hipodensidad, como una sombra que sale de él, ¿verdad? También acá en la parte posterior, ¿verdad? Acá termina el ventrículo, el asta occipital sería en este caso, ¿verdad? Y acá entonces se puede ver como que hay una sombra que sale de él o una mancha que sale del asta occipital del ventrículo lateral. Entonces esto es el edema intersticial, ¿verdad? O transependimario que se le llama también, porque el líquido cefalorraquídeo como que se filtra a través del epéndimo y pasa al parénquima cerebral de tanta tensión que tiene, ¿verdad? Después podemos ver un edema generalizado, ¿verdad? En esta imagen que dice acá 2015, ¿verdad? Se puede ver una imagen tomográfica, ¿verdad? Normal, digamos, que se ven muchos espacios, ¿verdad? En negro, oscuro, o sea, hipodensos, ¿verdad? Y después la densidad normal del cerebro con las hipodensidades que se ven normalmente adentro, que son los ventrículos, la cisura de Silvio, en este caso sería el tercer ventrículo. Acá estaría el cuarto ventrículo, ¿verdad? ¿Está bien? Con la cisura interhemisférica incluso se ve acá, ¿verdad? Y también algunos surcos, ¿verdad? ¿Está bien? Y de este lado vemos la imagen que dice 2014, en la imagen del lado izquierdo, vemos que prácticamente se ve como como todo borrado, como todo borroso, como todo mezclado parece, como toda una masa nomás gris, mayoritariamente, ¿verdad? No se ven acá como a este lado estas estructuras grises, oscuras que se ven en el interior, ¿verdad? Esto significa que está todo edematizado, ¿verdad? Todo apretado, ¿verdad? Todo presionado, ¿verdad? Entonces no se pueden identificar los espacios, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este es lo único que podemos ver de un ventrículo lateral, por ejemplo. Esta imagen hipodensa pequeñita acá. Sin embargo, se puede ver más, ¿verdad? Acá está el tercer ventrículo, acá prácticamente esta línea pequeña que se ve acá nomás el tercer ventrículo significa que está totalmente colapsado, está totalmente comprimido de ambos lados por el edema cerebral difuso que hay, ¿verdad? ¿Está bien? Acá también se ven estos espacios, ¿verdad? Acá no se ven. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el ejemplo nomás, de grandes rasgos de lejos, un poco si se alejan en la pantalla van a ver la diferencia grande que hay entre una imagen y otra, ¿verdad? Bueno, empezando un poco de un tema un poco más grande, ¿verdad? Las enfermedades cerebrovasculares, que son muy frecuentes, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares principalmente se manifiestan por medio de accidentes cerebrovasculares, que pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Seguramente muchos ya saben, isquémico o puede ser hemorrágico, ¿verdad? El isquémico generalmente es cuando hay una interrupción del riego sanguíneo a un área del cerebro, y el hemorrágico es cuando se produce una rotura, ¿verdad? De un vaso, entonces se produce una hemorragia, ¿verdad? El isquémico generalmente es tromboembólico, el hemorrágico se divide otra vez en intraparenquimatoso, puede ser subaracnoideo, subdural o epidural, ¿verdad? Entonces acá, para repetir, ¿verdad? Se produce cuando hay una interrupción del riego sanguíneo o, al contrario, cuando hay una hemorragia, ya sea en el cerebro, alrededor de él o incluso también dentro de los ventrículos. Bueno, un ACV isquémico entonces es el tipo más frecuente de ACV, generalmente se ve en personas adultas mayores, generalmente de causa tromboembólica, generalmente también a causa de un problema cardiovascular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es importante que sepan también para su manejo después en urgencias, por ejemplo, ¿verdad? Ante toda persona que viene a la urgencia y tenemos la sospecha de que tiene una patología neurológica aguda, ¿verdad? Que le esté descompensando actualmente, que sea la causa de su ingreso a urgencia, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es una tomografía simple. En general, ¿verdad? Una tomografía simple es la que ya nos va a dar los datos más importantes para determinar qué tipo de patología hay, ¿verdad? Y después
y inclusive ya tomar una conducta terapéutica de urgencia si fuese necesario. ¿Bien? No irse directamente cuando viene por urgencia, parece que tiene una ACV o algo así, y nos vamos por ejemplo, arteriografía directamente o resonancia magnética directamente, ¿verdad? Hay ciertos casos en que se puede ir directamente a esto, pero en un caso de urgencia lo primero que hay que pedir es una tomografía simple de cráneo. Con eso ya vamos a tener el diagnóstico lo más probable, ¿verdad? Y después nos vamos a otros estudios si fuese necesario, ¿verdad? Bueno, esto es cómo se ve un ACV isquémico, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cómo se ve? Estas dos imágenes, la A y la B, son del mismo paciente. ¿Cómo se ve? Acá en la imagen B vemos la imagen característica de un ACV isquémico, que es una imagen hipodensa de forma triangular o en forma de cuña, ¿verdad? Como quieran llamarla, que tiene su vértice hacia el centro, hacia la línea media, ¿verdad? Y la base hacia la parte externa o lateral, ¿verdad? ¿Está bien? Es una hipodensidad, entonces, triangular. Esa es la forma en que se ve un ACV isquémico. Puede ser más grande, más pequeño, puede estar del otro lado, pero la característica es que es una imagen hipodensa triangular, ¿verdad? De vértice medial. ¿Para qué le muestro esta imagen también acá? Es para saber que este es el mismo paciente, ¿verdad? Y que en la imagen A era del paciente a su ingreso. O sea que un ACV isquémico al ingreso del paciente, nosotros le pedimos la tomografía porque sospechamos por su cuadro clínico que tiene un ACV isquémico, ¿verdad? Y puede ser que nos venga una tomografía donde no se ve nada, o sea que aparenta normal, ¿verdad? Y cuando nos toca esto es porque el ACV es demasiado reciente, ¿verdad? Es muy nuevo. Entonces, todavía no se puede observar, todavía no se puede limitar el área de isquemia, que sería todo esto, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, por eso por eso muchas veces cuando hacemos muy rápido la tomografía, no se ve todavía la isquemia, no se ve la imagen hipodensa todavía. Entonces, cuando pasa esto y tenemos, sí, alta sospecha de que sea un ACV isquémico, obviamente tenemos que dejarle a la persona en internación, ¿verdad? Y generalmente se repite la tomografía a las 24 horas y ahí generalmente sí ya tenemos bien delimitado lo que es el área isquémica, ¿verdad? O sea, que es el ACV isquémico en sí. Y ahí sí podemos confirmar. Por la clínica ya podemos decir que tiene un ACV isquémico, pero confirmamos después con la imagen, ¿verdad? Al ver la imagen hipodensa, la característica, ¿verdad? ¿Está bien? Después podemos hablar si quieren más sobre esto, ¿verdad? Esta es otra imagen de otro ACV isquémico. Esto es mucho más grave, mucho más delicado, más extenso, ¿verdad? También la imagen A con la imagen B son del mismo paciente. En la imagen A se ve a su ingreso, ¿verdad? Donde se puede ver una tomografía de cráneo prácticamente normal, con todas las estructuras que se suelen ver, ¿verdad? Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿verdad? La cisterna cuadrigeminal, acá la cisura de Silvio, interhemisférica, hay surcos, ¿verdad? Cisterna. Sin embargo, en la imagen B se puede ver prácticamente todo un hemisferio, el hemisferio del lado derecho, todo hipodenso. Todo hipodenso. Esto es un ACV isquémico hemisférico, o sea que todo un hemisferio, en este caso el derecho, está totalmente isquémico. Se quedó sin sangre todo el hemisferio, ¿verdad? Y entonces, obviamente que es algo muy grave, ¿verdad? También, como ya vimos antes, ¿verdad? El ACV isquémico tiene su edema, ¿verdad? Que es citotóxico, ¿verdad? Entonces tiene esa acumulación de líquido que es el edema, era un efecto de masa, que en este caso se puede ver también que la línea media, que debería estar más o menos por acá, ¿verdad? Está un poco desplazado hacia el lado izquierdo, ¿verdad? También se puede ver que del lado derecho no se ve el ventrículo, ¿verdad? No se ve nada del ventrículo, sin embargo del lado izquierdo sí se ve el ventrículo y desplazado más hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces tienen que saber que es una ACV muy grave, extenso, hemisférico. Si llega a sobrevivir el paciente, quedaría muy secuelado. Bueno, pasando al ACV hemorrágico,
la más frecuente es la hemorragia intraparenquimatosa, que es no traumática, ¿verdad? Y generalmente se debe a un cuadro de hipertensión arterial. Viendo otra vez los tipos de ACV hemorrágico, entonces intraparenquimatoso, que es más frecuente, subaracnoideo, epidural, subdural e intraventricular. Vamos a ver cada uno de esos, cómo se ve en la tomografía. Yendo otra vez nomás un poquitito al diagnóstico, siempre tomografía axial computarizada de cráneo simple es lo primero que debemos pedir, ¿verdad? Para tener ya el diagnóstico general. Bueno, esta es una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Se ve luego bien llamativo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Una imagen hiperdensa, ¿verdad? Entonces la primera diferencia que tenemos entonces en cuanto a diferenciar un poco un ACV hemorrágico de isquémico en una tomografía sería la densidad, ¿verdad? El ACV isquémico se ve hipodenso, oscuro, y el ACV hemorrágico se ve hiperdenso, o sea, claro, ¿verdad? O brillante, o blanco, ¿verdad? Acá, esto todo es sangre, ¿verdad? Todo es sangre. Acá se produjo la hemorragia, ¿verdad? Este es un hematoma grande, ¿verdad? Dentro, que está en el espesor del parénquima cerebral, por eso es intraparenquimatoso, ¿verdad? Como ven, tiene un efecto de masa, porque acá ven que acá debería estar la línea media, sin embargo ven que está desplazado hacia el lado derecho. Tiene también incluso como ven acá, una pequeña línea, ¿verdad?, de hipodensidad alrededor, que esto es edema, ¿verdad?, que aparece generalmente unos días después de la hemorragia. También se ve acá una imagen que después vamos a ver en otra específica, pero también se puede ver acá, esto es el ventrículo lateral derecho, y se puede ver que acá hay también una hiperdensidad adentro del ventrículo que tiene un nivel líquido inclusive, ¿verdad? Por eso se ve bien plano así, que corresponde a sangre, o sea que en este caso es un ACV hemorrágico intraparenquimatoso que se produjo también una hemorragia dentro del ventrículo. Se llama así, con inundación ventricular o con volcado ventricular o con hemoventrículo. Así se le llama a este tipo de ACV hemorrágico. De este lado también, en la otra imagen, podemos ver otro tipo de ACV hemorrágico también intraparenquimatoso, ¿verdad? Donde se ve también que es mucho más grande que el otro, ¿verdad? Bien grande, con también un halo hipodenso alrededor, ¿verdad? También tiene un componente aparentemente intraventricular y tiene un efecto de masa que está empujando las estructuras hacia el lado izquierdo en este lado, ¿está bien? Entonces, a grandes rasgos, miren bien, ¿verdad? Vean cómo se ve luego en forma muy llamativa un ACV hemorrágico. Es mucho más llamativo que el isquémico, porque se ve luego una imagen blanca, grande, generalmente, ¿verdad?, que está dentro del cráneo. Este es otro ACV hemorrágico también intraparenquimatoso más pequeño, ¿verdad?, que se ve acá. Es esto, una imagen redondeada de bordes irregulares, también una hipodensidad perilesional, ¿verdad? Un mínimo efecto de masa con desvío mínimo de la línea media, ¿verdad? Pero hay desvío. Y en este lado se ve como que está más edematoso, ¿verdad? Porque acá se ven, por ejemplo, los surcos, y en este lado casi no se ve, solamente acá se ve un poco y acá todo borrado los surcos. ¿Por qué muestro esto? Para ver, como es un paciente que estuvo en seguimiento mío, ¿verdad? Entonces es para ver un poco que un mes después se ve así, ¿verdad? Este es el mismo paciente, ¿verdad? Y esta es la imagen con la que se ve la hemorragia intraparenquimatosa anterior, ¿verdad? ¿Está bien? Se ve entonces, ¿cómo se le llamaría a esta imagen? ¿Verdad? ¿Sería una hipodensidad? ¿Sería una hiperdensidad? ¿O sería una isodensidad? ¿Verdad? Generalmente a esto se le llama isodensidad porque es más parecida al parénquima, ¿verdad? Principalmente en esta parte más central, ¿verdad? Es más parecida a la densidad del parénquima cerebral. ¿Está bien? Por eso entonces esta sería una imagen isodensa, que es lo que corresponde al estado ya evolutivo de una ACV hemorrágica. Bueno, esto es otro tipo de hemorragia, que es la hemorragia subaracnoidea, que es mayoritariamente frecuente en
accidente de tránsito, ¿verdad? Con golpe en el cráneo, principalmente accidente de moto sin casco, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde se ve acá la hemorragia? Que supuestamente se tiene que ver, ¿verdad? Hiperdensa, ¿verdad? Porque hay sangre. ¿Dónde está acá la hemorragia? Acá. Esta línea que se puede ver acá, hiperdensa, esta, ¿verdad? Este contorno acá, esta hiperdensidad que parece que se dibuja algo, ¿verdad? Acá también un poco, ¿verdad? Esa es la hemorragia, ¿verdad? Se debería de ver toda esta estructura, toda esta hiperdensidad que estoy marcando, normalmente se tiene que ver oscuro, ¿verdad? Se tiene que ver hipodenso porque son como espacios que tiene que haber ahí, donde hay líquido cefalorraquídeo circulando, ¿verdad? Sin embargo, se ve blanco, se ve hiperdenso. Entonces, esa es la imagen característica de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que generalmente ocasiona esto? Como ya le dije, lo más frecuente es un accidente de tránsito. Y cuando no es traumático, ¿verdad? Algo muy frecuente también, que es un aneurisma cerebral. Entonces, acuérdense que cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea de causa no traumática, lo más probable es que sea a causa de un aneurisma cerebral. Por eso también que es muy importante identificar la hemorragia, porque a veces no se ve bien, porque uno espera ver acá una pelota hiperdensa, grande de sangre, como vemos nosotros, sin embargo no se ve así, se ve dentro de los espacios normales del cerebro, ahí nomás se llena de sangre. ¿Está bien? Es importante entonces que se agudice la vista y se vea bien eso. Acá se ve otro, ¿verdad? ¿Cómo se ven? Acá se puede ver esto que está acá, esta hiperdensidad, acá que dibuja alrededor de las cisternas, ¿verdad? De la base del cerebro, ¿verdad? Corresponde a lo que sería la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? A todo esto, acá inclusive. Esta parte, esto también, y acá, ¿verdad? Acuérdense que esta es la cisura de Silvio, y se tiene que ver así como este oscuro, ¿verdad? Porque es un espacio donde tiene que haber líquido, sin embargo se ve hiperdenso, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la hemorragia subaracnoidea, como se produce en un vaso, que el aneurisma se encuentra, por ejemplo, en la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿verdad? Y anatómicamente, si se acuerdan, ¿verdad? Entran por la base del cráneo, entonces se encuentran por fuera del cerebro, ¿verdad? Y van alrededor del cerebro las arterias, las ramas más importantes, ¿verdad? Entonces, cuando sangra alrededor del cerebro y en los espacios, ¿verdad? No dentro del cerebro, ¿verdad? ¿Cómo serían? En cuanto si es hipertensivo y se rompe un vaso intracerebral luego, ¿verdad? Y acá se puede ver también otra, digamos, extensión de la hemorragia subaracnoidea, que en este caso se introdujo también a los ventrículos, en este caso el ventrículo lateral derecho e izquierdo, ¿verdad? Esta hiperdensidad que se encuentra dentro de los ventrículos. Acá se puede ver otra vez un poco de la cisura, ¿verdad? Donde se observa que está hiperdensa, ¿verdad? Acá también surcos corticales que tienen que ser hipodensos son hiperdensos, ¿verdad? Ven como que brillan, parece, ¿verdad? Esa es hemorragia subaracnoidea. Acá se ve un poquitito también de componente intraparenquimatoso de una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? También todo eso hay que identificar y describir, ¿verdad? ¿Está bien? Porque una hemorragia subaracnoidea puede tener también, como en este caso, una inundación ventricular o puede tener un componente intraparenquimatoso. Bueno, otro tipo de ACV hemorrágico es el hematoma epidural. Epidural significa que está por encima de la dura madre, ¿verdad? Por lo tanto, no está dentro vamos a decir, en contacto con el cerebro, ¿verdad? Pero sí está entre la dura madre y el cráneo, ¿verdad? El hueso, ¿verdad? Y se ve como una hiperdensidad, como toda hemorragia. Ahora tenemos que determinar bien su forma, ¿verdad? La forma del hematoma epidural, cómo se ve, en qué forma se ve este tipo de hemorragia, pero generalmente es primero luego periférico, o sea que está hacia la superficie, digamos, ¿verdad? Hacia afuera, ¿verdad? No está hacia el centro, ¿verdad? Está hacia afuera, ¿verdad? Y tiene esta forma, biconvexa, ¿verdad? Una convexidad acá, otra convexidad ahí, biconvexa, ¿verdad? Esa es la forma característica de un hematoma epidural. Entonces tenemos que saber identificar eso. Es bien característico. Una hiperdensidad, digamos, cortical o externa, ¿verdad? Que tiene una forma así de una lente biconvexa, ¿verdad?
entonces es un hematoma epidural. Generalmente tiene mucho efecto de masa como este, como se ve acá, este lado está todo hematizado, medio hipodenso, ¿verdad? La línea media tendría que estar acá, ¿verdad? Acá donde está la línea, donde está mi flecha, ¿verdad? Sin embargo, está totalmente desplazado hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Acá está lo que sería el medio entre un ventrículo lateral, el izquierdo y el derecho, ¿verdad? Acá está la divisoria, ¿verdad? Sin embargo, debería estar esto acá, ¿verdad? En el centro, está totalmente desplazado, ¿verdad? Este es el mismo, pero en un corte más inferior, ¿verdad? También la misma característica, hiperdensidad biconvexa, con efecto de masa. Este otro tipo de hematoma, ¿verdad? El hematoma subdural. El hematoma subdural, como su nombre dice, está por debajo de la dura madre, o sea que sí está en contacto, digamos, más con el cerebro. Y tiene generalmente una forma de semiluna o semilunar, como de una lámina semilunar. Así que contornea, digamos, la superficie del cerebro, ¿verdad? ¿Está bien? Más o menos así se ve de esta forma, ¿verdad? No se ve como el epidural, ¿verdad? Que tiene otra vez acá como una protuberancia otra vez hacia adentro, ¿verdad? Sino que es más como una media luna, como una semiluna, ¿verdad? En este caso es pequeño, también tiene un leve efecto de masa porque se ve que acá tiene que estar la línea media, ¿verdad? Sin embargo está un poco desplazado hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Está bien? Y es hiperdenso porque es agudo. En este caso vamos a ver un poco porque hay variaciones del hematoma subdural. Este es un hematoma subdural crónico, ¿verdad? ¿Dónde está acá el hematoma subdural crónico? No se ve ni una hiperdensidad aparentemente, ¿verdad? Crónico, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo, generalmente más de 3 semanas, ¿verdad? O 4 semanas. Entonces ya la sangre ya no es nueva. Entonces no se ve hiperdensa, se ve hipodensa. Y está acá, ¿verdad? Acá se ve un poco más que se puede ver que es más parecido como una semiluna, ¿verdad? ¿Está bien? Y es hipodenso. Cuando se ve una imagen semilunar, también superficial o externa, ¿verdad? Y es hipodensa, entonces es un hematoma subdural crónico, ¿verdad? Cuando es una imagen semilunar, cortical, hiperdensa, entonces es hematoma subdural agudo, ¿verdad? Porque es sangre nueva. Este tiene, por ejemplo, mucho efecto de masa también, ¿verdad? Acá está la línea media, y sin embargo acá está recién la estructura totalmente desviada hacia el lado derecho. Otro tipo de hematoma subdural, ¿verdad? Es acá, ¿verdad? Le voy a mostrar, es este. El hematoma subdural subagudo. El hematoma subdural subagudo es en un intermedio entre lo que sería agudo, ¿verdad? Que es hiperdenso, y crónico, que es hipodenso, ¿verdad? Este caso sería isodenso, ¿verdad? Ven que tiene casi la misma densidad que el parénquima cerebral normal, ¿verdad? Está bien, no se ve blanco ni no se ve oscuro, se ve más o menos el mismo color que el parénquima, ¿verdad? Entonces cuando ven así es subagudo, ¿verdad? Entonces subagudo, agudo y crónico, ¿verdad? Este de repente, ya que es tan parecido, tan parecida la densidad del parénquima con el hematoma, entonces muchas veces no se ve bien, no se ve a simple vista, ¿verdad? Sin embargo, debe llamar la atención que hay un desvío de línea media acá, hay una asimetría, entonces tenemos que buscar la causa de eso. Y generalmente se puede encontrar. Acá se ve apenas el límite, ¿verdad? Cerebral de lo que sería el hematoma, ¿verdad? Bueno, otro tipo de hemorragia es la intraventricular, que se refiere a una hemorragia que se produce dentro de los ventrículos. Ya vimos en tomografías anteriores que pueden haber hematoma intraparenquimatoso o hemorragia subaranoidea que pueden producir también hemorragia intraventricular, ¿verdad? Entonces acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Este es el ventrículo lateral derecho en este caso, ¿verdad? Y acá este es oscuro, que es el asta frontal, donde hay líquido cefalorraquídeo, y acá se ve que hay hiperdensidad, o sea que está ocupado por una hiperdensidad que sería sangre. Esta es la asta occipital, totalmente llena de sangre. Todo esto debería de ser hipodenso también, ¿verdad? Todo esto. Acá bien se ve que está ocupado por una hiperdensidad. El lado izquierdo también se ve que está ocupado por una hiperdensidad. Y acá en este caso
Este sería probablemente el hematoma intraparenquimatoso, y acá se ve cómo se comunica con el ventrículo, ¿verdad? Acá se ve la comunicación del hematoma intraparenquimatoso con el ventrículo. Entonces se puede ver entonces que la sangre del hematoma intraparenquimatoso se volcó dentro del ventrículo lateral, en este caso izquierdo, y entonces de ahí se expandió a los otros ventrículos y a las otras partes del lateral, ¿verdad? Este sería el tercer ventrículo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, eso era todo sobre los tipos de ACV, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco de lo que es la hidrocefalia, ¿verdad? La hidrocefalia es, como vimos, ¿verdad? El exceso, digamos, de líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad ventricular cerebral, ¿verdad? Bueno, estos serían dos cortes tomográficos axiales de tomografía de cráneo simple, ¿verdad? Donde se pueden, en el mismo nivel, ¿verdad? Donde se puede ver en el lado izquierdo los ventrículos laterales de tamaño normal, ¿verdad? Este sería un ventrículo lateral en este corte, ¿verdad? Del lado derecho, del lado izquierdo, de conformación normal. Así más o menos, ¿verdad? Del lado derecho se puede ver, sin embargo, en el mismo corte, al mismo nivel donde se debería de ver también, así se ve totalmente un aumento del tamaño de la cavidad ventricular. Se ve gigante prácticamente, ¿verdad? Totalmente dilatado y abombado inclusive de sus astas, ¿verdad? Astas frontales y astas occipitales de los ventrículos laterales, ¿verdad? Inclusive, como ya vimos anteriormente, se ve un poco de edema transespendimario acá, ¿verdad? Y acá, que indica que está a mucha presión, eso, ¿verdad? ¿Está bien? Esto entonces es lo que sería un ejemplo de una hidrocefalia, ¿verdad? Saben ya, seguro, ¿verdad? Que la hidrocefalia se ve en todas las edades, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, ¿verdad? De diferentes causas. Otra imagen de hidrocefalia, ¿verdad? En otro corte. Acá en el lado, de este lado se puede ver, entonces, un ventrículo lateral de conformación normal, ¿verdad? Para este corte. Acá se ve el ventrículo, el tercer ventrículo, ¿verdad? ¿Está bien? Y de este lado, sin embargo, se puede ver todo totalmente como, parecen como varios globos que hay ahí adentro, ¿verdad? Estas serían las astas frontales del ventrículo lateral, que acá se ve solamente así, ¿verdad? Esto sería normal, acá se ve totalmente dilatado y con una sombra acá donde esta fecha está mostrando unas hipodensidades alrededor de las astas frontales que indican, como ya vimos, edema transpendimario, ¿verdad? Está totalmente a tensión. El tercer ventrículo, que viene a ser como una hendidura nomás en el centro, en la línea media, acá está totalmente como un globo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces está totalmente dilatado y a tensión. Esto que se ve acá son las astas temporales de los ventrículos laterales, ¿verdad? Que incluso normalmente casi no se ve, más o menos estaría por acá, más o menos deberían de estar, ¿verdad? Acá sí es que sería más o menos una pequeña, como una puntiforme ahí. Sin embargo, acá se ve totalmente dilatado y aumentado de tamaño, ¿verdad? Y el cuarto ventrículo, que sería ¿verdad? Que se ve acá, en este punto que se ve acá, ¿verdad? Se ve totalmente dilatado, ¿verdad? En la imagen de la hidrocefalia. ¿Está bien? Entonces esto para ver también en este corte cómo se ve una hidrocefalia. Esto pediría totalmente atención al paciente muy sintomático probablemente. Yéndonos a las patologías infecciosas, como podemos ver en la tomografía, ¿verdad? Este es un ejemplo de un absceso cerebral, ¿verdad? Sabemos que un absceso es una cavidad llena de pus, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, en este lado, en el lado izquierdo podemos ver, en la imagen izquierda podemos ver una tomografía de cráneo simple en corte axial, donde se puede ver una hipodensidad más o menos redondeada, ¿verdad? Cortical, o sea, hacia la parte externa, digamos, del cerebro, ¿verdad? Que tiene parece como un límite acá, ¿verdad? Un poco hiperdenso, ¿verdad? O isodenso, y por fuera una hipodensidad otra vez, ¿verdad? ¿Está bien? Esta es una tomografía simple, ¿verdad? La imagen del lado derecho se puede ver la misma imagen, digamos, del mismo paciente,
pero con una tomografía contrastada, ¿verdad? La tomografía contrastada se hace justamente para identificar mejor la imagen que vemos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, se pide tomografía con contraste y se puede ver cómo se realza el borde de la lesión y se puede ver totalmente su contorno, ¿verdad? Se puede ver que capta, entonces se dice contraste, se pinta totalmente la cápsula, sería en este caso del absceso, ¿verdad? Y entonces podemos identificar y delimitar bien lo que es la lesión, ¿verdad? Y por fuera se puede ver edema, que sería en este caso un edema vasogénico, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno. En cuanto a neoplasias, hay varios tipos de neoplasias, ¿verdad? Del sistema nervioso central, del cerebro, ¿verdad? Y lo que les puse acá son dos tipos de neoplasias de tumores cerebrales primarios, ¿verdad? Que uno es benigno y el otro es maligno. Así para tener un ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? De cómo se ve un tumor benigno y cómo se ve un tumor maligno, ¿verdad? Porque después hay diferentes, como ya le digo, diferentes tipos de tumores, varios tipos de tumores que tienen diferentes características en las imágenes, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, entonces, cómo identificar una imagen maligna y una imagen benigna de un tumor cerebral, ¿verdad? Les voy a mostrar esto, ¿verdad? Este es un tumor benigno que se llama meningioma, ¿verdad? Que es uno de los más frecuentes. Y en realidad, si vamos a ir a su origen, como su nombre lo dice, meningioma, en realidad se origina de la meninge, ¿verdad? De la dura madre, y se va introduciendo adentro del cerebro, ¿verdad? Y generalmente se ve así como una imagen bien redondeada, bien delimitada, hiperdensa, ¿verdad? La imagen del lado izquierdo, toda esta imagen, corresponde a una tomografía simple de cráneo, ¿verdad? ¿Qué significa simple? Que es sin contraste, ¿verdad? La imagen del lado derecho se puede ver entonces la misma tomografía del mismo paciente, pero con la inyección de contraste, o sea, contrastada, ¿verdad? Donde se puede ver acá, ¿verdad? Que esa imagen hiperdensa que se ve acá se ve mucho más brillante, mucho más hiperdensa, ¿verdad? Que en la tomografía simple. Entonces podemos delimitar mucho mejor lo que es la lesión que queremos observar, ¿verdad? Para así tener una mejor característica de la imagen en cuanto a inclusive el pronóstico y tratamiento, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en mi especialidad en neurocirugía es muy importante para mí ver exactamente todos los bordes de la lesión para después entonces saber bien si puedo sacar bien todo o no puedo sacar todo, porque en una parte se mezcla con el parénquima normal, por ejemplo. Para eso, por ejemplo, es importante delimitar bien la lesión. Se ve que acá tiene hipodensidad perilesional, ¿verdad? Edema vasogénico, ¿verdad? Y acá se ve, acá está la línea media, ahora se ve muy bien, y acá se ve que está como un poco desviado, ¿verdad? Entonces tiene un efecto de masa. Este sería el ejemplo de un tumor benigno. Acá tenemos el ejemplo de un tumor maligno. El glioblastoma multiforme es un tipo de tumor maligno que, por cierto, es el tumor primario, cerebral primario más maligno que existe, ¿verdad? Se llama glioblastoma multiforme, ¿verdad? Las imágenes A y B muestran una tomografía simple, ¿verdad? En corte axial, donde se ven hipodensidades acá, como una sombra, ¿verdad? Hipodensa, medio circular, ¿verdad? En ambos cortes. Parece como que tiene un halo otra vez, hipodenso más grande, ¿verdad? Muy bien, con un desvío de la línea media también pequeño, ¿verdad? Acá se ve un poco mejor. Acá está la línea media y ve cómo se va hacia la izquierda, ¿verdad? Está bien, las imágenes de arriba, que son sin contraste. Cuando vemos entonces así, generalmente uno tiene que saber ya que tiene que pedir contrastada. Entonces se le pide la tomografía contrastada y se ve así. Entonces se pinta, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Se pinta, capta contraste la cápsula del tumor, ¿verdad? Y se ve entonces mucho más hiperdenso el límite y se puede entonces tener bien los bordes de la lesión, ¿verdad? Las características del borde de la lesión, inclusive también un poco más del interior, ¿verdad? Se pinta todo.
¿Está bien? Entonces se puede ver que este tumor maligno es muy irregular en cuanto a sus contornos, ¿verdad? No es bien redondeado como el meningioma, que es benigno, que vimos que parecía una linda pelotita ahí metida adentro, ¿verdad? Este parece todo una estructura deforme, ¿verdad? Inclusive heterogénea en el dentro, con un poco de hiperdensidad, hipodensidad, todo mezclado, ¿verdad? Irregular, ¿verdad? Con más edema, ¿verdad? Que el anterior, que el tumor benigno, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esta imagen entonces correspondería a una imagen maligna, ¿verdad? De un tumor cerebral. ¿Está bien? Entonces lo de arriba sin contraste y lo de abajo con contraste. Bueno, hasta ahí entonces llega la exposición, ¿verdad? Estoy a las órdenes si alguien quiere preguntar algo, ¿verdad? Si tiene alguna duda, ¿verdad? Entonces estoy para responder lo que quieran saber. Chicos, ahora vamos a habilitar la ronda de preguntas que lo pueden realizar a través del chat de Zoom o por los comentarios de Facebook. También si los que están en Zoom pueden levantar la manito, el icono de levantar la mano, y lo pueden preguntar directamente al doctor. Buenas tardes a todos. El link de registros va a ser enviado en unos momentos. Mientras tanto, en la ronda de preguntas, algunos habían levantado la mano, como Maribel Torres y Rosa Maribel Anachuri, pueden hacer sus preguntas ahora mediante Zoom. También estamos habilitados por Facebook para recibir todas las preguntas. Doctor, desde el Facebook nos envían de Hernando Plata, nos pregunta cuál es la característica tomográfica más importante en la hidrocefalia. La característica más importante de una hidrocefalia, ¿verdad? Vendría a ser lo que es la dilatación de los ventrículos, ¿verdad? La dilatación de los ventrículos que habíamos visto que acá voy a poner la imagen acá, ¿verdad? Esta es la imagen de la hidrocefalia. Tenemos que tener, para la hidrocefalia principalmente, tenemos que tener en presente bien la imagen de lo que sería una tomografía normal, ¿verdad? Esta que se ve acá, creo que se ve la flechita, ¿verdad? Acá, esta es una tomografía normal. Esta hipodensidad vendría a ser los ventrículos laterales de una conformación normal, y este vendría a ser los ventrículos cerebrales hidrocefálicos, digamos. Entonces la principal diferencia sería el tamaño de los ventrículos, ¿verdad? Como se puede ver acá. Este es un ventrículo lateral izquierdo normal y este es un ventrículo lateral izquierdo con hidrocefalia. Sería gigante, ¿verdad? ¿Está bien? Esa sería la característica. Acá otro, por ejemplo, ¿verdad? Acá se ve el ventrículo lateral izquierdo de conformación normal, que es prácticamente también como una hendidura que se ve acá. Sin embargo, acá se ve todo esto que está acá, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, la característica principal de una imagen de la tomográfica de un paciente con hidrocefalia sería el tamaño de los ventrículos, ¿verdad? O sea que debería de verse un ventrículo o unos ventrículos totalmente aumentados de tamaños con respecto a el tamaño normal, ¿verdad? ¿Está bien? Para eso justamente, de repente un poco difícil es decir así, ¿verdad? Pero para eso justamente tenemos que tener únicamente en nuestra mente, ¿verdad? Bien la imagen de lo que es, cuándo es cómo es el tamaño de un ventrículo normal, ¿verdad? ¿Está bien? Porque si no, pues va a ser también un poco difícil decir o identificar cuándo es lo que está aumentado de tamaño, ¿verdad? Por eso acá, por ejemplo, justamente la mejor forma de mostrar es mostrando las dos imágenes, ¿verdad? Una normal, ventrículo de tamaño normal y ventrículo de tamaño aumentado, ¿verdad? Lateral. Tercer ventrículo, así nomás se tiene que ver como una hendidura, como un espacio en el centro, acá se ve como una pelota, ¿verdad?
bien circular, bien redondeada. Cuarto ventrículo también se suele ver como una pequeña hendidura, ¿verdad? Como una imagen pequeña circular. Acá este sí que es puntiforme casi, ¿verdad? El cuarto ventrículo, y acá se ve totalmente dilatado, totalmente grande. O sea que las hipodensidades que corresponden a los ventrículos se ven muy agrandadas, muy aumentadas de tamaño. Esa es la característica. Está bien, doctor. Desde Zoom nos preguntan, ¿cómo sabremos si la sangre es hiperdensa o hipodensa? Porque en la sangre luego es blanca y luego es negra. Nos pregunta Fernanda desde Zoom. Está bien. Voy a ir acá, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Generalmente, en general, ¿verdad? Tenemos que saber que la sangre, ¿verdad? En general, la sangre característicamente se ve hiperdensa, o sea que se ve clara, blanca, la sangre, ¿verdad? En general. ¿Está bien? ¿Y por qué decimos en general? Porque cuando hay generalmente una hemorragia, una ACV hemorrágico, el paciente usualmente, o sea que enseguida, en cuestión de horas, se le lleva a la urgencia, se le hace la tomografía, entonces se ve la sangre hiperdensa. ¿Está bien? Eso es porque es sangre nueva, sangre recién salida del torrente sanguíneo, por decir de alguna forma, ¿verdad? ¿Está bien? Y se ve así, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, cuando la sangre es estacionada ya, crónica, ya no es más de horas o de un día, 2 días, qué sé yo, 3 días, cuando ya es de mayor a 3 semanas, ¿verdad? La sangre que está en el cerebro ya cambia sus características tomográficas, ¿verdad? Ya no se ve más hiperdensa, sino que se ve hipodensa o isodensa, ¿verdad? Y acá se ve bien en el ejemplo, ¿verdad? Esta imagen traten de tener bien en mente, ¿verdad? Está bien, esta sería una hemorragia que ocurrió hace, qué sé yo, 1 hora, ¿verdad? Esta sería una hemorragia que ocurrió hace 1 semana y esta sería una hemorragia que ocurrió hace 3 semanas. ¿Verdad? La sangre entonces se vuelve, está clara, brillante, después se hace un poco más oscura, ¿verdad? Y después se hace mucho más oscura, más negra. O sea que va perdiendo su densidad conforme al tiempo, ¿verdad? ¿Está bien? O sea, ¿de qué es lo que depende entonces que la sangre se vea hiperdensa o hipodensa? El tiempo, ¿verdad? Cuando es nueva es hiperdensa y cuando es sangre vieja ya se ve hipodensa. ¿Verdad? No sé si eso responde a la pregunta. Shirley Condori nos pregunta, dentro de los edemas citotóxicos, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que ocurran? Edema citotóxico, ¿verdad? El edema citotóxico es el principal causante del edema citotóxico, es el ACV isquémico, ¿verdad? El ACV isquémico en primera instancia, ¿verdad? Después también el ACV hemorrágico puede producir también edema citotóxico, ¿verdad? Después, principalmente esos dos. ¿Por qué? Porque lo que hay que diferenciar es que el otro tipo de edema, que es el edema vasogénico, ¿verdad? Generalmente está producido por lo que serían las masas, o sea que tumores, por ejemplo, o abscesos que vimos hace rato, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces los edema citotóxicos serían producidos hacia grandes rasgos, nomás para diferenciar y hacer más práctico, ¿verdad? El citotóxico sería debido a accidentes cerebrovasculares, ya sea hemorrágicos, ¿verdad? O isquémicos, y el edema vasogénico se ve más en tumores, ¿verdad? O tumores, ya sean neoplásicos o una tumoración, por ejemplo, de un absceso cerebral. ¿Está bien? Esa sería la forma de entender también qué tipo de edema se ve en cada lesión. Santiago Navarro, desde la transmisión en Facebook, nos pregunta, ¿el uso de TAC con contraste se utiliza en algún caso de stroke o solo en casos de neoplasia masas? Ya, generalmente, ¿verdad? La indicación en general es de masas, realmente, ¿verdad? De masas. Ahora, cuando tenemos un ACV hemorrágico de tipo subaracnoideo, o sea, de una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad?
sabemos o sea, que no sea traumático, o sea, que no sea un politraumatizado que viene y tenga una hemorragia solenoidea. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Cuando no es traumática la hemorragia solenoidea, se suele, como le dije ya hace rato, ¿verdad? Se suele sospechar que sea a causa de un aneurisma cerebral. Y para diagnosticar un aneurisma cerebral se realiza un tipo de tomografía que se llama angiotomografía, ¿verdad? Y la angiotomografía se realiza con contraste, ¿verdad? ¿Está bien? O sea que en ese caso, sí, cuando tenemos un ACV hemorrágico de tipo hemorragia subarachnoidea no traumática, ¿verdad? O sea que de sospecha aneurismática, se hace un tipo de tomografía contrastada, ¿verdad? Que es la angiotomografía. Joana Nayeli López nos pregunta, ¿el glioblastoma se puede extirpar? Y de ser así, ¿qué tipo de complicaciones produciría? Sí, en general, ¿verdad? Todos los tumores cerebrales se pueden extirpar, en general, ¿verdad? Lo que va a variar es lo que ocurra después, digamos, ¿verdad? O sea que en un tumor benigno, si nosotros hacemos la cirugía, se realiza la exéresis tumoral, lo más probable es que el paciente quede curado, ¿verdad? Porque un tumor benigno es como una pelotita bien delimitada que uno saca enterito así y ya no hay más tumor después. Un tumor maligno, ¿verdad? Justamente es maligno justamente porque se infiltra dentro del tejido cerebral, o sea que se va esparciendo en el parénquima cerebral, ¿verdad? O sea que nosotros podemos sacar, por ejemplo, en la imagen del glioblastoma multiforme, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la cirugía, ¿verdad? Acá se ve, ¿verdad? Acá podemos nosotros sacar de repente todo esto que está acá, ¿verdad? Pero como es un tumor maligno que se va y va infiltrando todo esto, no podemos estar 100% seguros de que acá ya haya microscópicamente también ya células malignas, ¿verdad? O sea que cuando tenemos un tumor maligno, ¿verdad? Se realiza la exéresis, se puede realizar, sí, se puede realizar la exéresis y se realiza luego, ¿verdad? Tratando de sacar la mayor cantidad posible de tejido de alrededor del tumor, ¿verdad? Pero sí o sí se complementa generalmente con otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Que puede ser, que generalmente es la radioterapia, ¿verdad? Para que justamente si hay células malignas todavía ahí mezcladas con el cerebro sano, entonces para que pueda también eliminarse. O sea que en eso radica la diferencia. En el tumor maligno se saca todo, pero uno sospecha igual de que hay infiltración ahí maligna y se tiene que hacer otro tipo de tratamiento para complementar. Y en un tumor benigno, sin embargo, se saca todo el tumor y generalmente ya termina ahí. Maribel Torres nos pregunta, ¿en un ACV es importante realizar las dos tomografías? O sea, un TAC inicial, ya que la imagen se presenta tardíamente, o simplemente nos basamos en la clínica y esperamos las 24 horas. Ya, cuando hay, sí o sí, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente que entra a la urgencia con una sospecha de ACV, ¿verdad? O con algún otro síntoma neurológico, puede ser convulsiones, ¿verdad? Alteraciones de estado de conciencia, ¿verdad? Donde sospechamos en síntesis que el sistema nervioso central está afectado, sí o sí tenemos que hacer tomografía, ¿verdad? Ahora, la diferencia radica en que cuando tenemos, por ejemplo, un paciente de 79 años masculino, cardiópata, fumador, etilista, que consulta por disartria y hemiparesia faciobarbicularal izquierda, ¿verdad? Que lo más probable que tengamos que tener ya por experiencia, ¿verdad? El diagnóstico más probable que tengamos que tener es que es una ACV isquémica, ¿verdad? Entonces, primero que nada, sospechamos que es ACV, ¿verdad? Y probablemente isquémico. Entonces, ¿qué hacemos? La tomografía, porque sospechamos una ACV, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Que no se vea todavía la isquemia. Ponerle que toda esa sintomatología apareció hace 3 horas, bueno, hace 2 horas, ¿verdad? Igual tenemos que hacer la tomografía porque sospechamos una ACV. Entonces, le hacemos eso y puede ser que no se vea todavía la isquemia, pero el cuadro clínico que tenemos es muy evidente de que es probablemente una ACV, ¿verdad?
y ya que no se ve hemorragia, o sea, que no se ve hiperdensidad, no se ve un hematoma, entonces lo más probable es que sea un ACV isquémico que todavía no estamos viendo. Entonces, en ese caso, se repite la tomografía de las 24 horas para tener bien delimitado dónde está ubicado el ACV isquémico, ¿verdad? En el hemorrágico también se suele repetir, pero se suele repetir a las 72 horas más o menos, ¿verdad? Pero en una forma de control, más que nada, ¿verdad? No como en el isquémico que hacemos al inicio y si no se ve nada, entonces hacemos 24 horas después para ver si ya se delimitó. Pero por eso es importante saber la clínica de la patología, porque si tenemos alta sospecha por la clínica de que es un ACV isquémico, entonces tenemos que tratarle ya como un ACV isquémico. No es que esperábamos 24 horas después y ahí recién decimos que es isquémico cuando se ve y ahí recién empezamos a tratar. ¿Está bien? Entonces es importante saber la clínica de la patología para saber cómo actuar. ¿Está bien? Shirley Condori nos pregunta, ¿la neurocisticercosis qué tipo de edema puede llegar a ocasionar? ¿O básicamente nos guiamos por las calcificaciones? Como es una masa puede producir edema vasogénico, ¿verdad? En dedo de guante. Ada Malega nos dice, si me da la oportunidad, me gustaría compartir un dato importante sobre ACV hemorrágico y también realizar una pregunta, si me permiten activar el micrófono. Claro, Ada Malerva, puedes activar tu micrófono y realizar la pregunta y compartir tu dato directamente ahora. Hola, buenas tardes. Primeramente, le quiero agradecer al doctor por el tiempo que se tomó. La verdad que muy interesante la clase, nos aporta mucho a todos. Y tenía una pregunta. Bueno, primero doy mi dato, ¿no? Que es importante saberlo. Yo soy estudiante de radiología y nos explicaron que ante un traumatismo, cuando ingresan pacientes, lo importante es saber que si tiene un ACV hemorrágico, no se debe utilizar líquido de contraste, porque no se visualiza, no se diferencia, porque se ven los dos hiperdensos, digamos. Entonces es algo importante saberlo. Y bueno, otra cosa que quería preguntarle, doctor, es lo siguiente. Usted explicó el absceso cerebral, y yo quería saber la diferencia, ¿cómo hago para diferenciar el absceso cerebral de un glioblastoma multiforme? Porque noté en su explicación que ambos, digamos, tienen un reborde alrededor y se parecen bastante por lo que vi yo. ¿Sí me lo podés explicar? Sí. Muy bien. Ahí entra otra vez. Primero, en cuanto a la imagen, acá creo que se ve, ¿verdad? Puse otra vez la imagen del absceso, ¿verdad? El absceso generalmente es más superficial en cuanto a la localización, ¿verdad? O sea que está más hacia afuera, digamos, más hacia el hueso, por decir así, ¿verdad? ¿Está bien? Más acá, más hacia lo que es la corteza cerebral, ¿verdad? La parte externa, más pegada al hueso, digamos, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Otra diferencia, otra característica es que generalmente es bien delimitado, bien redondeado. Acá se ve un poquito irregular, ¿verdad? Pero en general, como es la mayor parte, tiene un límite bien definido, bien neto y bien regular, ¿verdad? En general. ¿Verdad? Acá, como le digo, acá nomás se ve un poco, ¿verdad? Irregular, pero en general la mayor parte, el 80% es bien todo homogéneo, digamos, su borde, ¿verdad? ¿Está bien? Otro tema, ¿verdad? Que ya escapa un poco a lo que es la imagen, es el paciente, ¿verdad? Acá siempre tenemos que saber que el más importante es el paciente y su examen físico, ¿verdad? Porque esto es la tomografía, radiografía, análisis de sangre, la ecografía, como sabemos bien, son métodos auxiliares de diagnóstico, o sea que nos ayudan a llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Nosotros por el examen físico y la anamnesis, ¿verdad? Y todo eso tenemos que saber ya más o menos qué es lo que tiene el paciente, por eso le pedimos justamente algo para confirmar o descartar. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, un absceso, en cuanto a la edad, por ejemplo, lo más probable es que sea luego más joven, ¿verdad?
en cuanto a la edad, ¿verdad? Otro que va a tener sintomatología o cuadro clínico infeccioso, ¿verdad? Puede tener fiebre, ¿verdad? Leucocitosis, neutrofilia, ¿verdad? Va a tener antecedentes, por ejemplo, de sinusitis o un absceso retrofaríngeo, parafaríngeo, una, qué sé yo, dentadura en muy mal estado, ¿verdad? Con abscesos ahí en la encía, qué sé yo, ¿verdad? O lesiones en la cara infecciosas, por ejemplo, ¿verdad? Algún, qué sé yo, un acné, qué sé yo, todo infectado, ¿verdad? Va a tener antecedentes infecciosos y sintomatología infecciosa al paciente, ¿verdad? ¿Está bien? Y cuando nos vamos a un tumor, ¿verdad? Y en este caso al glioblastoma, ¿verdad? Ven que la imagen es más irregular, no es así una esfera prácticamente como lo que es el absceso, sino que es irregular, contorno irregular, ¿verdad? ¿Está bien? Contorno irregular, y ven también que está más profundo. El absceso está acá, por ejemplo, así más pegado al hueso, ¿verdad? Más superficial, y el glioblastoma, en este caso el tumor maligno, está más por dentro, es más profundo, ¿verdad? Más irregular en sus contornos, y el paciente va a tener una clínica de todos los síntomas o de un síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Va a ser primero lo de edad más avanzada, ¿verdad? Va a tener astenia, anorexia, pérdida de peso, ¿verdad? Qué sé yo, va a perder, por ejemplo, en, qué sé yo, 6, 7 kilos en, qué sé yo, en 3 semanas, ¿verdad? Qué sé yo, o sea que va a tener sintomatología de paraneoplásica, ¿verdad? ¿Está bien? Eso sería, por eso es que es importante el cuadro clínico del paciente y la imagen, ¿verdad? Ambos. Pero si vamos ahí, no solamente la imagen, pero lo más característico es que un tumor maligno sería más profundo y más irregular que un absceso cerebral. Muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Natalia Acuña nos pregunta, ¿y si no se puede extirpar el 100% de un tumor, este aún seguirá creciendo? La respuesta es sí, va a seguir creciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos un tumor benigno, ¿verdad? Que por su característica es benigno, o sea que no se puede extirpar y se extirpa y se cura al paciente, ¿verdad? Ponerle que está en una localización muy complicada como para realizar una exéresis total, se queda y ese tumor benigno, ¿verdad? Va a seguir creciendo, ¿verdad? Y lo mismo el glioblastoma multiforme, ¿verdad? Se trata de sacar todo, pero qué sé yo, acá un chiquitito, una lámina de glioblastoma multiforme se quedó acá en el fondo, ¿verdad? Eso va a ser como para crecer otra vez. La diferencia va a ser que en el tumor benigno, lo más probable es que eso va a crecer en, qué sé yo, va a alcanzar el mismo tamaño en 10 años, qué sé yo, ¿verdad? Y en un tumor maligno va a alcanzar otra vez este mismo tamaño, qué sé yo, en cuestión de semanas o meses nomás otra vez, ¿verdad? Pero sí, si uno deja un tumor, una partecita de un tumor se queda dentro, va a crecer otra vez, sea benigno o maligno. Mayra Hidalgo Peredo nos hace una pregunta también relacionada que dice, en un tumor benigno, ¿qué complicaciones podría presentar para su respectiva extirpación? Sí, está bien. Bueno, yendo un poco a la generalidad, ¿verdad? Hablar de tumores benignos y malignos en el cerebro, ¿verdad? Es igualmente un poquito delicado, ¿verdad? Porque hablando los estudiantes que ya habrán dado anatomía patológica y si dieron ya esta parte, ¿verdad? Van a saber la diferencia entre un tumor o una neoplasia benigna y maligna, ¿verdad? Que uno, su característica es que infiltra, destruye todo y hasta que agarra todo el cuerpo, ¿verdad? Y un benigno se queda ahí creciendo, pero solamente sin invadir estructuras normales, ¿verdad? Solamente él crece, ¿verdad? No es que crece invadiendo y destruyendo tejido. Entonces, primero eso, ¿verdad? Porque en un tumor cerebral benigno, como por ejemplo el meningioma, por ejemplo, este que está acá,
es benigno en cuanto a sus características anatomopatológicas, pero igualmente este tumor que está ahí puede producir la muerte del paciente si esto sigue creciendo, va a seguir creciendo, tiene un efecto, tiene un edema, tiene efecto de masa, produce desvío de la línea media, de repente agarra zonas donde pueden afectar la movilidad, entonces va a tener una hemiparesia, ¿verdad? Si crece mucho más puede tener, afectar ya el área de otras estructuras vitales, ¿verdad? Entonces puede igualmente un tumor benigno ser dañino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro está encerrado ahí y mientras el otro sigue creciendo le va a aplastar al cerebro, ¿verdad? ¿Está bien? Por eso es que es un poco difícil hablar de que es un tumor benigno, es refiriéndonos específicamente a la anatomía patológica nomás, a sus células nomás, es benigno, ¿verdad? Pero al daño que puede causar es igual peligroso, por eso es que hay que sacar sí o sí. ¿Y qué es lo que puede ocasionar en cuanto a su extirpación? Me parece que preguntó, ¿verdad? Depende mucho de la localización en donde está. Por ejemplo, es un tumor aparentemente bien delimitado, o sea que con respecto a eso se puede sacar bien. La localización está aparentemente superficial, ¿verdad? Porque esto es ya bien arriba, ¿verdad? Esto es casi en la parte bien más alta ya del cerebro, ¿verdad? Entonces no hay más acá, ni siquiera ventrículo no hay más, ya es más arriba, ¿verdad? O sea que está relativamente superficial, ¿verdad? Y también acá de la superficie, ¿verdad? ¿Está bien? De la corteza, ¿verdad? Y entonces por ese lado se puede también extirpar, por la localización, por la característica del tumor que es bien delimitado, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, se puede sacar, ¿verdad? O sea que depende entonces para sacar, poder extirpar un tumor benigno o maligno, la localización, los bordes, ¿verdad? Y si no está muy relacionado con alguna estructura también importante, por ejemplo, hay tumores que de repente puede ser benigno, pero que se encuentran en el tronco cerebral, es imposible de sacar, ¿verdad? Porque si o sí vas a lastimar el tronco cerebral y ahí está toda la información vital, ¿verdad? O sea que depende mucho de eso, de la localización, el tamaño y la característica del tumor. Desde Facebook, Luis Fernando Condori nos pregunta, en cuanto a la tomografía del tumor maligno del glioblastoma multiforme, ¿la única diferencia son sus bordes? Si podría volver a repetir, y este tumor regresiona una vez se lo extirpa. Sí, bueno, vamos a repetir, ¿verdad? Esta es la imagen del glioblastoma, ¿verdad? Sí, la principal característica, ¿verdad? Con un tumor benigno o con lo que preguntaron hace rato, con un absceso, ¿verdad? Es vamos a decir, la regularidad de sus bordes. Esto tiene un tumor maligno, ¿verdad? En este caso, el glioblastoma tiene unos bordes muy irregulares, ¿verdad? Muy irregulares. No tiene una forma específica, ¿verdad? Todo esto que está acá. No es, por ejemplo, acá, esto que está adentro, hoy parece medio redondo. Este es el interior del tumor. El tumor es esto que está acá. Esta es la forma del tumor. Ven que tiene una forma irregular, ¿verdad? Acá, por ejemplo, es totalmente irregular. Esto donde yo estoy marcando con la flechita es la forma del tumor, ¿verdad? Y es irregular, ¿verdad? Entonces, sí, una de las principales características es la irregularidad de sus bordes. Y también, otro que a veces se ve bien y a veces no, es el interior, que también es heterogéneo. O sea, que no es todo oscuro, por ejemplo, adentro, sino que ven acá que es hipodenso, pero tiene como líneas, estrías, parece hiperdensas, puntiformes, otra vez, hiperdensidades puntiformes, lineales, qué sé yo. Es heterogéneo, ¿verdad? También. Y lo que había dicho también en cuanto a la profundidad de la lesión, generalmente cuando es maligno, un tumor maligno está profundo, ¿verdad? Que, por cierto, otra vez, eso dificulta el resto de extirpación, ¿verdad? Y sí, la otra pregunta creo que era que si uno saca esto, puede volver a crecer, otra vez ponerle que tomográficamente, digamos, vemos que se sacó todo aparentemente, sí, igual puede crecer otra vez porque esta es la macroscopía del tumor, ¿verdad? Sin embargo, microscópicamente, como hablamos también hace rato, microscópicamente puede ser que ya esté diseminado por todo el alrededor también ya células malignas.
¿verdad? Entonces sí puede volver a crecer, por eso es que es importante realizar en este tipo de tumor el tratamiento otra vez con radioterapia o quimio. Joana Nayeli López acaba de levantar la mano. Puedes encender tu micrófono y preguntar directamente. Eh, Buenas tardes. Disculpe, Bueno, si en un asexo cerebral abierta sufre una ruptura, ¿qué se le debe hacer en el momento, aparte de realizar la antisexia, y cuál sería la complicación si es que no se hacen las adecuadas maniobras? sí, o sea que digamos que uno está extirpando el absceso y ahí se rompe. Esa sería la pregunta. Sí, sí, eso. Intraquirúrgicamente, bueno. O sea, intraoperatoriamente. Bueno, puede pasar, ¿verdad? Si pasa, obviamente que es algo sería un poco muy peligroso, ¿verdad? Podría llevar muchas complicaciones. Lo que podría ocasionar en ese caso sería lo que se llama una meningitis, ¿verdad? Porque se va a expandir por toda la superficie de la secreción purulenta, ¿verdad? Entonces va a infectar toda la corteza cerebral, todas las meninges, ¿verdad? No solamente en una zona, ¿verdad? Porque el absceso, pues, es la infección, digamos, que está ahí contenida, digamos, ¿verdad? Y si se derrama, eso se va a expandir por todo, puede expandirse por toda la superficie del cerebro y también por los lugares donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y en ese caso habría que lavar con, con suero fisiológico, generalmente se lava mucho, ¿verdad? Abundante con litros y litros de suero fisiológico, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Solamente que la mayoría de las veces, ¿verdad? No ocurre mucho eso, ¿verdad? Porque la pared del absceso generalmente es gruesa, ¿verdad? Y se ve luego bien cuando uno llega al absceso, ¿verdad? Se ve luego bien, es dura su membrana, ¿verdad? Entonces generalmente luego no se rompe, pero ponerle en un accidente ahí intraoperatorio y se rompe, bueno, puede ser muy complicado y hay que principalmente tratar de sacar limpiar, digamos, todo lo posible la zona operatoria, ¿verdad? La zona que está expuesta a eso. Y reforzar antibióticos, estar más pendiente a través de su estado infeccioso y todo. Pero ya te digo, sí, para estar un poco más tranquilo de lo que sea, ¿verdad? Generalmente, al menos en mi experiencia, ¿verdad? Generalmente no, es difícil que se rompa. Gracias. A la orden. Desde Facebook, Ana Lugo nos pregunta, en un ACV hemorrágico que no cuente con indicación quirúrgica, como para hacerle los controles tomográficos, ¿cada cuánto tiempo se le pediría, esperando encontrar la variación de las densidades mencionadas? Sí, bueno, la variación de la densidad, eh, por ejemplo, bueno, vamos a ir al caso típico nomás, ¿verdad? Un ACV hemorrágico. Por ejemplo, voy a mostrar. Eh, Este sería un ACV hemorrágico que estuvo ahí en el límite de entrar o no a cirugía para drenar, ¿verdad? Pero no se operó. Entonces, cuando es de gran tamaño, hablando un poco de cirugía, ¿verdad? Cuando es de gran tamaño se puede drenar el hematoma, o sea que se saca toda la sangre que está acá adentro, ¿verdad? Se puede sacar o se puede abrir nomás toda una parte quitar toda la parte del hueso para que el cerebro se pueda expandir, ¿verdad? O si no se controla nomás. Pero un ACV hemorrágico generalmente se suele, hemorrágico, ¿verdad? Que no se operó, se suele repetir la tomografía en 72 horas la primera vez, ¿verdad? Y se repite antes si es que hay una variación en cuanto a su estado neurológico, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente ingresa con cefalea, me parece, qué sé yo, pero habla, te responde, todo así, ¿verdad? Y después de repente en, qué sé yo, 4 horas o en 24 horas el paciente no habla más, no se despierta más, bueno, ahí se hace una tomografía otra vez para ver qué pasó.
para ver si se agrandó el hematoma o algo así, ¿verdad? O sea que en cuanto a una se ve isquémico, si no se ve nada, se repite a las 24 horas. Una se ve hemorrágico, ¿verdad? Sí o sí, nomás lo se va a ver porque la hemorragia nueva se ve más luego, ¿verdad? Se hace a 72 horas. Hablando de hemorragia intraparenquimatosa, ¿verdad? Es diferente de lo que es un hematoma subdural, ¿verdad? Porque el hematoma subdural, el paciente ya viene, ya luego con su hematoma subdural crónico, por ejemplo, o sea que ya tiene ahí hace meses, ¿verdad? No, no es que ahí se esperó a que cambie su conformación o vino agudo y se esperó hasta que sea crónico o algo así, ¿verdad? Sino que generalmente como tenemos que estudiar para eso las patologías en sí, las características de cada patología, entonces, para entender un poco eso, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay un hematoma subdural, que es lo que generalmente tiene las 3 variaciones de densidad, ¿verdad? El paciente ya viene ya con esa densidad, o ya viene ya agudo, o ya viene ya subagudo, o ya viene crónico, ¿verdad? ¿Está bien? Pero a grandes rasgos hay que saber que un ACV isquémico, si no se ve, o si sospechamos que tiene ACV isquémico y no se ve, se repite a las 24 horas. Y un ACV hemorrágico se repite a las 72 horas, una tomografía de control. Andrés Rodas nos pregunta, ¿es cierto que el meningioma es más frecuente en mujeres y a causa de traumatismos, según su experiencia? Sí, el meningioma es más frecuente en mujeres, sí. Ahora que haya una estricta relación con traumatismo, en mi experiencia al menos no tanto, ¿verdad? Porque es un tumor que se ve más en mujeres adultas ya, eh, porque la formación probablemente sí empieza ya en la juventud, ¿verdad? Pero la característica del meningioma es que es un tumor de extremadamente lento crecimiento, por lo que crece o alcanza a ponerle que esa imagen que vimos de ese meningioma, ¿verdad? Que vimos en la imagen, ¿verdad? Este probablemente que haya alcanzado ese tamaño en 10 años, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? O sea que así relacionado específico con un golpe, no es muy frecuente, ¿verdad? Pero si lo fuese también sería muy, o sea, tendríamos que retornarnos como 10, 15 años atrás para saber si realmente alguna vez se golpeó o algo así, ¿verdad? Pero sí, con el sexo sí, es más frecuente en el sexo femenino. Ada Malerva nos pregunta, a un familiar le extirparon un tumor benigno del dedo índice, pero posteriormente volvió a crecer, al grado que tuvieron que amputar el dedo. La pregunta es, ¿este también puede dejar células microscópicas? Bueno, eso nos vamos para otro tipo de nuestra parte del cuerpo, era un poco diferente, pero yéndonos a la básica de anatomía patológica nomás, ¿verdad? Es que sí, lo más probable, no sabemos, ¿verdad? Hay que ver bien la técnica quirúrgica, ¿verdad? En este caso. Y hay que saber si realmente se extirpó el 100% del tumor, ¿verdad? Porque como vimos, ¿verdad? Que por más que sea benigno, ¿verdad? Si uno deja o se queda un poquitito de tumor, ¿verdad? Y ese poquito que queda va a volver a crecer, ¿verdad? Por más que sea benigno o maligno. En todo caso, uno por ahí, ¿verdad? En el momento de la cirugía, ¿verdad? Uno mira, revisa y ve y aparentemente no se ve el resto de tumor, ¿verdad? Pero por ahí en muchos casos se queda un poquitito sin darnos cuenta, ¿verdad? Se puede quedar y por ahí eso haya crecido otra vez, no sé, por ahí eso sea la explicación de lo que pasó en ese caso, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? La respuesta es que si se queda un poco de tumor, por más que sea benigno, ese tumor benigno va a crecer nomás otra vez, ¿verdad? Si es que no se sacó todo. O si, inclusive, antes de que pregunte otra vez, ¿verdad? Inclusive si se deja la cápsula nomás. Por ejemplo, se sacó todo el tumor, pero la cápsula del tumor, un fragmento del tejido que cubre al tumor benigno, por ejemplo, se quedó un poquitito y ese nomás eh, va a hacer génesis otra vez al tumor otra vez.
Joana Nayeli acaba de levantar la mano. Puedes activar tu micrófono y preguntar directamente. No, se activó solito. No tengo preguntas. Otra pregunta, creo que es la última desde Facebook. Nos dice, basándose en la semiología, ¿qué síntomas presenta un paciente con hematoma subdural? Sí, excelente pregunta. Bueno, primero, en este caso, por ejemplo, sí nos va a ayudar o sea que es muy importante saber la semiología para saber si sería un hematoma subdural agudo o crónico, ¿verdad? Que son los más frecuentes, ¿verdad? Porque el subagudo es muy, no siempre se puede ver, ¿verdad? Porque ya se ve crónico o ya se ve agudo, ¿verdad? Entonces, la sintomatología, o sea, semiológicamente lo que vamos a hacer que sea bien sintomático, ¿verdad? Si es bien sintomático, con buena semiología, digamos que tiene semiología para examinar, ¿verdad? Va a tener generalmente una hemiparesia, ¿verdad? Una hemiparesia va a tener, ¿verdad? Contralateral a la lesión. Si es agudo, es muy probable que, por ejemplo, tengamos un antecedente. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos antecedente de un paciente accidentado con un traumatismo cráneoencefálico, viene con un estado de conciencia muy deteriorado, ¿verdad? No te responde, no abre sus ojos, no habla, ¿verdad? No se mueve, ¿verdad? Y uno le hace la tomografía y ve que tiene un hematoma subdural, probablemente va a ser agudo, ¿verdad? Ahora, un hematoma subdural crónico generalmente va a ser un paciente que tiene un estado de conciencia generalmente conservado, o sea que él te va a hablar, te va a contar, te va a decir inclusive que le duele la cabeza, que siente débil su brazo, su pierna, ¿verdad? Y entonces ahí uno le hace la tomografía y ve que tiene un hematoma subdural crónico. O sea que digamos que un hematoma subdural crónico va a tener una focalización, o sea que una hemiparesia facio-brachiocurada, que se llama derecha a izquierda, y generalmente el estado de conciencia va a estar relativamente conservado. Cuando es un hematoma subdural agudo, puede tener eso, ¿verdad? Hemiparesia facio-brachiocurada izquierda o derecha, ¿verdad? Pero generalmente el estado de conciencia va a estar más afectado, ¿verdad? Va a estar más afectado generalmente. Puede estar con un estado de conciencia deteriorado, ¿verdad? Ahí más o menos va a radicar la diferencia en cuanto a la semiología. En cuanto a los antecedentes, el agudo te va a decir que va a entrar por un accidente de tránsito que ocurrió ahora, ¿verdad? Y el crónico vamos a tener como un antecedente, un traumatismo generalmente viene el paciente y te dice que hace un mes atrás se golpeó la cabeza, se cayó y se golpeó, ¿verdad? Eso, por ejemplo, va a ser en cuanto a la historia clínica. La diferencia entre un hematoma subdural agudo y crónico. Y la semiológicamente la diferencia principal va a ser en cuanto al estado de conciencia. En el agudo va a estar más deteriorado y en el crónico puede estar conservado. Y aquí tenemos la última pregunta desde Zoom de Elise, que nos pregunta, en un diagnóstico de neurocisticercosis que no se llegó a operar, que lleva un tratamiento y calcifica, ¿hay alguna posibilidad de que el cisticerco se reactive si deja de tomar el tratamiento? Bueno, generalmente, no solamente hablando de esa patología, ¿verdad? Pero generalmente, si es que ya está totalmente calcificado, generalmente eso ya se queda estacionado ahí, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Generalmente, en otros tipos de patología, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un meningioma o no sé, un craneofaringioma, que es otro tipo de tumor, ¿verdad? Benigno también, que eso es más en niños, ¿verdad? Pero cuando está totalmente calcificado, por ejemplo, generalmente no se toca más, por ejemplo, hablando más por ejemplo, del craneofaringioma. Y hablando, por ejemplo, de otra patología, por ejemplo, un aneurisma cerebral que esté totalmente calcificado, ¿verdad? Es diferente también, tiene diferente importancia que sea nuevo, ¿verdad? Y si una patología infecciosa, ¿verdad? O aparentemente infecciosa y se encuentra totalmente calcificada, lo más probable es que ya se quede estacionado ahí, ¿verdad? Lo más probable, obviamente, en medicina tenemos que saber que nada por ahí es 100%, ¿verdad? Pero
generalmente si se encuentra totalmente calcificado, tenemos que suponer o pensar que probablemente está controlado ya eso, que el cuerpo ya hizo su trabajo y anuló ya eso. ¿Saben? Obviamente, igualmente requiere de controles. Siempre hay que controlar que esa masa esté de igual tamaño, que no esté aumentando, que no cambie la característica hiperdensa que tiene una calcificación, pero de repente se vuelva heterogénea o aparezcan hipodensidades o isodensidades adentro, o edema alrededor, ¿verdad? Eso sí indica que está habiendo otra vez algún cambio. Pero en general, nomás en general, hablando de forma muy general, si está calcificado, generalmente significa que ya probablemente está inactivo. Con esto, doctor, hemos acabado toda la ronda de preguntas. Le agradecemos infinitamente por su tiempo y por su guía en este tema tan importante que es la tomografía en las patologías neurológicas, y esperamos que próximamente nos pueda seguir ayudando en próximos cursos o charlas también. Sí, también yo estoy muy agradecido por la invitación, por la confianza, ¿verdad? Y estoy, como vos sabés, ¿verdad? Estuvimos hablando ya y estoy totalmente a disposición de ustedes para lo que pueda serles útil, ¿verdad? Para lo que pueda ayudarles a hacer otra charla con otro tema, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Estoy a las órdenes y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor, y también gracias a todos los participantes por haber participado de esta videoconferencia. Esperamos que estén atentos a nuestra página de Facebook también por próximos proyectos o próximos cursos también. Y con esto damos por finalizado la videoconferencia de TAP